Bien, pues vamos a presentar esta actividad, que es el foro de la unidad 2, enfermedades monosómicas. Yo elegí la diabetes mellitus tipo 2 monosómica, así que voy a explicar más o menos de qué se trata. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico caracterizado por la glucosa elevada en sangre. Sus síntomas principales son mucha sed, hambre, orinar mucho. Las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 incluyen retinopatía diabética, ataques al corazón, desórdenes metabólicos, cicatrización lenta, falla renal y pie diabético. La diabetes mellitus 2 puede ser causada por factores genéticos o estilos de vida. Ahí hablamos un poco de epigenética que hemos visto en esta asignatura. Todo comienza con la alimentación. La grasa y la glucosa son digeridas por el organismo, ¿verdad? Y distribuidas la grasa y la glucosa en su torrente circulatorio. La glucosa llega al páncreas y en su interior las células beta reciben la glucosa junto con iones de calcio. En su interior las células beta reciben la glucosa junto con iones de calcio. Esto induce a la liberación de insulina. Aquí podemos ver más o menos en este gráfico cómo actúan los ligandos y los receptores para que se abra, ¿verdad?, esta célula beta y libere la insulina. La insulina y la glucosa, la glucosa y la grasa son liberadas, son llevadas ahora por el torrente circulatorio a todas las células del cuerpo. El metabolismo de estas sustancias se produce dentro de la célula. Aquí vemos el interior de la célula y la membrana celular. Son 4 los tipos de proteínas que trabajan juntas en el metabolismo. Una es la proteína ENPP1 que recibe la insulina. La proteína IRS fosforila la insulina. La proteína GLUT4 recibe la glucosa. La proteína CAP10 degrada la grasa. Esas proteínas son sintetizadas a partir del ADN. Aquí podemos ver el ADN, el RNA polimerasa, síntesis del RNA mensajero codificado, aquí podemos verlo. Vemos aquí el ribosoma traduciendo las bases del RNA mensajero, la síntesis de la proteína IRS. Todas las proteínas son esenciales en el metabolismo de la glucosa y las grasas. La proteína CAP10 degrada la grasa. La proteína ENPP1 lleva la insulina al interior de la célula. Aquí podemos ver en este gráfico. Y la proteína IRS la recibe y la fosforila. Es utilizada para activar GLUT4 que permite a la glucosa que entre al interior de la célula. Es utilizada, aquí podemos ver cómo entra aquí, abre el receptor, ¿verdad? Aquí vemos este movimiento y una vez dentro de algunas moléculas de glucosa se combinan, ¿verdad? Y forman moléculas de glucógeno. Aquí vemos 1, 2, 3 y una molécula más grande de glucógeno. Otras moléculas de glucosa reciben electrones, ¿verdad? Y se convierten así en piruvato. Y cada piruvato es metabolizado dentro de la mitocondria celular, liberando energía o ATP en el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Se formulan 4, pero aquí vamos a hacer énfasis en la primera, que es en lo que yo estoy presentando mi trabajo, que es la mutación del gen que sintetiza la proteína IRS. Mutación del gen que sintetiza la proteína IRS, aquí vemos el DNA con mutación, el RNA polimerasa, síntesis del RNA mensajero. Aquí vemos la tablita que vamos a poner en el foro, ¿verdad?, que es el gen ERS1, ¿verdad? Aquí vemos su localización, 2Q36.3, la enfermedad, que es la diabetes mellitus por mutación del gen que sintetiza la proteína IRS. ¿Con qué nutrientes hay interacción? Con la glucosa, con los lípidos, con las grasas. Metabólicamente, ¿cómo es la interacción? El DNA con mutación, ¿verdad? Pasa al RNA polimerasa, a la síntesis del RNA mensajero, el RNA mensajero codificado pero con mutación, el ribosoma traduciendo las bases del RNA mensajero, síntesis de la proteína IRS defectuosa, la proteína IRS mutante no fosforila la insulina, causas
causa que la glucosa se acumule en el espacio extracelular e incrementa los niveles de glucosa en la sangre. ¿Con qué órganos o células afecta? Al páncreas en las células beta, y aquí tenemos las referencias. Entonces seguimos, aquí es su localización más o menos de este gen, ¿verdad? Y entonces continuamos, el RNA mensajero codificado pero con una mutación, ¿verdad? El ribosoma traduciendo las bases del RNA, la síntesis de la proteína IRS defectuosa, la proteína IRS mutante no fosforila la insulina. Esto causa que la glucosa se acumule en el espacio extracelular e incrementa los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la base de este trabajo del foro, de un gen, pero a mí me gustaría ampliarlo porque esta enfermedad me llamó la atención, pues yo la sufrí por un tiempo, entonces voy a ver las otras 3 causas, aunque en esta actividad se me pide que solamente hable de un gen, entonces, pero voy a ver muy someramente las otras 3 causas para poder ampliar un poco la información sobre este padecimiento que es diabetes mellitus tipo 2. La causa 2 es la mutación del receptor de la insulina ENPP1. La proteína defectuosa ENPP1 no permite que la insulina pase. Aquí se bloquea, no pasa la insulina. Aquí podemos ver. No está bloqueado y no pasa. Y esto causa que la glucosa y la insulina se acumulen en el espacio extracelular, incrementando los niveles de insulina y glucosa en la sangre. La causa número 3 es la mutación del receptor de glucosa CLUT4. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo va entrando. Aquí está el receptor, pero aquí muta. El CLUT4 defectuoso no transporta la glucosa al interior de la célula. Esto resulta en una acumulación de glucosa en el espacio extracelular, incrementando los niveles de glucosa en la sangre. Y la causa número 4, que es el exceso de grasas. La degradación de grasas es insuficiente por la proteína CAP10. La degradación de grasas, aquí podemos, es insuficiente por la proteína CAP10, que queda exhausta porque está tratando de degradar las grasas, acumulándose en el espacio extracelular, obstruyendo los canales de ENPP1 y GLUT4. Esto causa la acumulación de glucosa e insulina en el espacio extracelular y en la sangre. Bueno, el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, porque pues no es una sentencia de muerte, sino que tenemos alternativas, y aquí lo voy a decir muy rápidamente. Los objetivos del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se logran controlando los niveles de glucosa y grasa en la sangre. Una alimentación saludable, aquí vemos cómo es el tema, que debe ser una dieta o una alimentación personalizada para nuestro genotipo y fenotipo. Hacer ejercicio regularmente, dejar de fumar nos ayuda a llevar una vida más saludable porque reduce la inflamación celular y toda la inflamación sistémica. Y llevar un control médico. Con estas medidas es posible reducir los niveles de glucosa y grasa en la sangre y disfrutar de una mejor vida. Bueno, esta es mi participación en el foro de la unidad 2 de la asignatura de nutrigenómica y nutrigenética.